Estamos de vuelta. Este bloque lo vamos a dedicar a hablar de cuestiones económicas con un especialista. Sin dudas, estamos hablando de Gisela Beritier, a quien recibimos vía Skype. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas noches. Muchas gracias por formar parte de Meridiano 64. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos nosotros, Gisela? Esa es la pregunta. ¿Cómo está la economía de nuestro país? Bueno, la verdad que venimos en un momento clave, ¿no? Donde justamente estamos viendo si volvemos a las restricciones, no las restricciones, de cara a la segunda ola. Esto, la verdad que es un momento, bueno, es central y donde en realidad ocasiona mucha incertidumbre saber qué es lo que va a pasar y sobre todo qué es lo que va a pasar con la economía real, con el movimiento económico, ¿no? Porque la verdad que si empieza a haber nuevamente restricciones, realmente esto va a impactar en la economía, ¿no? El proceso de vacunación tan ansiado, en el cual esperábamos que evolucionara más rápidamente, estamos viendo que las vacunas empiezan a escasear también. Y aún así, en países donde están avanzando muy rápidamente, como por ejemplo Chile, que venía avanzando muy bien con las vacunas, el ritmo de evolución de la pandemia fue más rápido que incluso el ritmo de las vacunas. Todo esto realmente muestra un panorama de incertidumbre donde muchos empresarios, comerciantes, sector productivo en general, están adelantando movimientos económicos justamente porque no saben qué va a pasar más adelante, ¿no? Ujú. Esto desde el punto de vista productivo y de cara a un año electoral, ¿no? Porque la verdad es que uno piensa, y ya lo dijo el mismo Alberto Fernández, que no se iba a volver al mismo confinamiento que hubo hace un año atrás y que duró varios meses, sino que habría ciertas restricciones para que esto no impacte en la economía. Y bueno, Gabriel, la economía quedó muy dañada en el Lógico. 2020, ¿no? Realmente tuvimos la recesión más grande de la historia económica argentina reciente y realmente poder salir de eso en un año donde incluso el Fondo Monetario ya está mejorando las predicciones a nivel mundial. En Argentina calculó un 4,5, el gobierno es más optimista porque dice que vamos a llegar a un 7, y todas estas cuestiones en definitiva terminan dependiendo de que no lleguemos a una cuestión de desborde sanitaria, ¿no? Gisela, vos recién decías lo del Fondo Monetario Internacional. Prácticamente al mismo tiempo, la vicepresidenta Cristina Fernández diciendo no tenemos un peso para pagarle al fondo, y a ese mismo momento, pero a miles de kilómetros de distancia, Martín Guzmán, el ministro de Economía, iniciando un proceso de seducción con los acreedores. ¿Quién tiene razón? Todos, la verdad que todos. Realmente las reservas del Banco Central están muy bajas, ¿no? 39.500 millones de pesos desde el año pasado a ahora. De dólares. Hemos visto que, perdón, de dólares, muy bien la aclaración. La verdad es que hemos visto que en todo este último tiempo incluso hubo compras de divisas por parte del Banco Central. Hoy salió un reporte reciente, el balance cambiario del Banco Central, que mostró que en febrero no hubo fuga de divisas, es decir, que cuando vemos la cantidad de dinero que salió y la cantidad de dinero que entró, estamos prácticamente neteados, o sea, solamente hubo 2 millones de dólares abajo. Esto es algo absolutamente atípico y no pasaba desde el año 2012. Pero bueno, toda esta situación, ¿a qué voy? Que viendo todas estas situaciones buenas, de algún modo, para los dólares de la Argentina no se vio reflejado en las reservas del Banco Central. De hecho, los datos muestran que por cada dólar que entraron en exportaciones, solamente 30 centavos se recaudaron en reservas por parte del Banco Central. La verdad que hoy un dólar tiene que ser cuidado o está siendo cuidado más que un peso de recaudación porque realmente no hay plata para pagar. Tenemos situaciones claves, ¿no? En abril tenemos un gran vencimiento con el Club de París, y luego de eso tendríamos, si no acordamos con el Fondo Monetario Internacional, dos pagos de 1.900 millones de dólares, uno en septiembre, el otro en diciembre, y realmente si a esas reservas le sacamos los swap que tenemos con China, préstamos de organismos internacionales y demás, tenemos que nuestra posición neta es casi cero, ¿no? Entonces, Eso esta te quería situación preguntar realmente... exactamente, Gisela, porque muchos economistas señalan la inexistencia de las reservas. Este número de Justamente. 29.500 millones lo declaran como ficticio. Digamos, los dólares están, lo que pasa es que en realidad no es plata propia de uno, ¿no? Sino que en definitiva
cuando uno empieza a descontar que los préstamos que tiene el Banco Mundial, los préstamos que tiene el swap con China y otros conceptos adicionales, llegamos a un número casi nulo de reservas propias, genuinas, que se tienen en el Banco Central. Esta situación claramente preocupa a todos los sectores y, en definitiva, tiene que ver con la renegociación que está llevando Guzmán afuera, ¿no? ¿En qué sentido? Mucho se ha planteado de que, si bien se readecuó la deuda que tenía que ver con los acreedores privados, hemos visto que esto no impactó en absoluto en el precio de los bonos y en la posibilidad de acceder a un financiamiento más económico. Hoy Argentina sigue cerrada al resto del mundo para obtener un financiamiento que ayude a superar este cuello de botella. De la única manera que podría endeudarse es a una tasa del 20% en dólares anuales, que eso es imposible para cualquier Similar a la que país. se tomó con Hugo Chávez en 2010 o 2011. Creo que fue esa del 10 o del 12, pero bueno, sigue siendo alta, ¿no? Así que en ese sentido, hoy, digamos, el gobierno tiene varias negociaciones que realizar, porque por un lado se juega el tener que llegar a un acuerdo antes de las elecciones. Se supone que ya cerrando con el último acreedor externo, que sería el Fondo Monetario, ya esto liberaría este escenario de default del que nunca salimos, ¿no? Llega antes de las elecciones. También hay que ver este refinanciamiento del stand-by a un préstamo de facilidades externas a 10 años. Claramente el fondo para estos préstamos siempre pidió algún ajuste o alguna reingeniería en los procesos, ¿no? Entonces, acá el gobierno se puede jugar su capital político, porque en definitiva siempre propugnaron por lo contrario. Esa es una cuestión central. Pero por otro lado, hay una situación en la cual el Fondo Monetario está repartiendo para todos los países derechos especiales de giro. ¿Qué son estos derechos especiales de giro? Son utilidades que tiene el Fondo Monetario Internacional, es decir, es la moneda del Fondo Monetario que les da a los países miembros. Y se los daba a los países miembros que no sufrieron atraso y en función del PBI. Esto, Gabriel, en condiciones normales, pero en condiciones de pandemia se optó por repartir 650 millones de dólares entre todos los países miembros del Fondo Monetario que no tuvieron atrasadas sus cuotas. Y acá hago un paréntesis, porque la verdad que Argentina, en ese sentido, nunca tuvo atrasada su cuota con el Fondo Monetario Internacional en su larga historia con el fondo, ¿no? Así que le corresponderían estos derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, y que en Argentina se pueden utilizar para fortalecer reservas o pagar deudas, porque se pueden canjear por divisas también. Entonces, es como que el Fondo Monetario les haría un reparto de utilidades a los países miembros, adicional, para que superen la pandemia. Vos recién hablabas... ¿Qué quiere? Perdón. Sí. Vos recién hablabas de la situación de la balanza y que había dado solamente un negativo de 2 millones de dólares. El sector de la industria, sobre todo la automotriz, está reclamando que no le permiten importar los insumos para la producción y tampoco los vehículos para la venta. Para solucionar esta situación, ¿se debe devaluar la moneda? ¿Se deben mantener cerrados los mercados y que se fundan los concesionarios y la industria autopartista y también, obviamente, la automotriz? ¿Cómo salimos de esta situación, Gisela? Bueno, tiene que ver justamente con esta situación de lo que llamamos en economía el stop and go, ¿no? El hecho del estrangulamiento externo, la restricción externa. Hoy lo que necesitamos es que, ¿por qué esta mano dura con las importaciones? Porque justamente no están los dólares ni para pagar la deuda y tampoco para generar estos dólares que tanto necesita el sector productivo para seguir produciendo, ¿no? De hecho, ya hubo iniciativas, por ejemplo, de Volkswagen, en el cual ya están armando toda una situación en donde las autopartes se empiecen a generar dentro del país. Claro, lo que pasa es que no es algo que se pueda hacer de un mes para el otro, lleva mucho tiempo. No, en absoluto. En absoluto, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, mucho tiene que ver con digamos, las negociaciones que tengan las automotrices con el gobierno, justamente para que no se pare la producción y todo lo que eso genera, ¿no? Puestos de trabajo, hasta incluso mayores exportaciones también. Entonces, hoy, digamos, la cuestión está en que se pueda exportar o pueden ingresar dólares por otros medios, ¿no? Se ingresan dólares, por ejemplo, por deuda. Sería también
óptimo, siempre que esa deuda se destine a desarrollo, se destine al sector productivo, y no se vaya claramente en fuga de divisas, que en realidad eso no contribuye a nadie. Pero lo óptimo sería que pudieran entrar dólares para salir esta restricción externa. Y Gisela, este año, como vos bien dijiste, Gabriel, no va a estar exento de estas tensiones cambiarias, como vos bien dijiste, que es este fantasma de la devaluación. Gisela, 6 meses en la Argentina es una eternidad, pero te quiero preguntar, ¿qué va a pasar después de las elecciones con las tarifas, con la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y con la posición del dólar? Bueno, ya con el tema del poder adquisitivo estamos viendo que hay toda una política del gobierno que quiere justamente reposicionar, empezar a que se recupere ese poder adquisitivo. Por lo tanto, recuperar el poder adquisitivo implica que los salarios se recuperen más rápido que la inflación. Ahí entramos en colisión con que si se actualizan las tarifas, esto va a atentar con el poder adquisitivo. Y aún así, estamos viendo que ya si no se ajustan las tarifas, va a impactar en el déficit fiscal y por lo tanto en la cantidad de, justamente en la meta que Guzmán le está diciendo al Fondo Monetario con respecto al déficit que se va a tener. ¿Qué te quiero decir con esto? Son tantos los frentes que cuando uno mueve una fichita impacta indefectiblemente en el otro. Entonces, acomodar uno me puede afectar el otro también. Ya de cara a las elecciones, claramente el gobierno está decidido a reposicionar todo lo que es el poder adquisitivo después de años en el cual ha perdido terreno. No puede tampoco seguir dilatando el tema de las tarifas porque las tarifas cada vez ocupan más lugar dentro de los subsidios estatales y por lo tanto impacta en lo que es el déficit fiscal, ¿no? Y después el dólar. El dólar hoy, el año pasado no fue usado como ancla inflacionaria y se iba ajustando con la inflación. Pero hoy, justamente para que el dólar no impacte en la inflación, se lo está reajustando por debajo de este, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que si se contrae mucho el dólar y se tiene como ancla inflacionaria, esto me va a generar una presión posterior en donde si el gobierno no maneja esta variable lo suficientemente hábil, por así decirlo, puede ser que después de las elecciones esto termine impactando o tengan que reacomodar nuevamente el dólar para poder seguir produciendo y por lo tanto que no se me arme un agujero negro con las importaciones y puedan seguir ingresando dólares y por lo tanto no caigamos sistemáticamente en las restricciones externas. Así que el escenario, Gabriel, no viene para nada fácil ni antes de las elecciones ni después, ¿no? Gisela, te agradecemos por la claridad de tus conceptos. La verdad que la situación es dificilísima. Cualquier botoncito que toquemos, vamos a estar rompiendo en otro lado la economía. Te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. No, muchas gracias a ustedes y sí es así, Gabriel, es un equilibrio de malabarista, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Gisela. Con nosotros, Gisela Beritier, dándonos un panorama de nuestra economía. Se nos ha agotado el tiempo, así que los invito a que nos esperen en la próxima semana, mismo día, mismo horario, mismo canal.